grandes estudiosos como Menéndez Pidal y García Gómez. Menéndez Pidal descubrió que el condenado por desconfiado de Tirso se basaba en un cuento morisco, con la leyenda de Moisés con Jacob el carnicero, la leyenda de Moisés con Jacob. Menéndez Pidal, al que le gustaba mucho esta obra, había repasado toda la historiografía y se había dado cuenta de que habían sido incapaces de encontrar una fuente, y bueno, todo el mundo hablaba de la enorme originalidad de Tirso, hasta que apareció una edición de Guillén Robles de los cuentos moriscos y allí estaba la leyenda de Moisés con el carnicero, que tiene absolutamente el mismo esquema estructural, mucho más simple naturalmente, que el condenado por desconfiado. Por no hablar del Criticón de Baltasar Gracián, la crisis primera, esa historia de un bebé que aparece en una isla, ¿verdad?, y que se cría en esa isla él solo. Seguramente a muchos de ustedes le dirán, hombre, claro, eso es el filósofo autodidacto de Ibn Tufail. El pequeño problema es que el filósofo autodidacto de Ibn Tufail es conocido en Europa después de Baltasar Gracián. Y por tanto, Gracián no pudo conocerlo. Pues también entre los cuentos de los moriscos aragoneses está una historia del rey Zulkarnain, de Alejandro Magno, en el que desarrolla exactamente la misma historia del niño abandonado en una isla y que crece criado por los animales. Por tanto, tenemos una cultura de los moriscos mucho más profunda y con mucha más posibilidad de influir en los cristianos de lo que nos puede parecer a nosotros a priori. Siempre hay que huir de la idea de los compartimentos estancos. Y quiero terminar el apartado aljamiado, me van a perdonar, con una de mis debilidades, que es un autor majestático. Toda la literatura aljamiada, como literatura de traducción, es anónima. No sabemos quién hizo las traducciones, no sabemos quién los escribió. Es una literatura comunitaria, escrita por musulmanes para musulmanes. Pero hay una excepción. Hay una excepción, que es un hombre, un escritor castellano, que se radica en Aragón y al que conocemos con el nombre de El Mancebo de Arévalo, que aparece, él mismo nos dice que él está en Zaragoza por los años 20 y tantos, pero lo que nos cuenta son cosas absolutamente increíbles. Nadie nos cuenta lo que nos cuenta el Mancebo de Arévalo. Este hombre dice que ha viajado por toda España buscando los restos del Islam que hay a comienzos del 16. Ha estado en Granada, ha estado en Toledo, ha estado en Aragón. Dice que ha estado en continuo contacto con judíos y tranquilamente, a lo largo de toda su obra, cita a Ibn Arabi, a Al-Ghazali, a Ben Ruiz. Claro, uno acostumbrado a ver lo que escriben los moriscos en el 16, dice, bueno, ¿esto qué es? Un Erasmo morisco. ¿Cómo puede manejar todas estas autoridades? Claro, el problema viene cuando te das cuenta de que en los 3 libros que tiene, en esos tratados espirituales que tiene, el Mancebo de Arévalo, para su comunidad, y haciéndolo pasar por autoridades islámicas, está copiando a Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. Coge Tomás de Kempis, la Imitatio Christi, la islamiza, pues quita las cosas relativas a la divinidad de Jesús, etcétera, etcétera, y ofrece a los moriscos, a sus contemporáneos, un mensaje espiritual completamente contemporáneo, completamente de la devotio moderna, que es lo que están, lo que están haciendo los cristianos en esa época. Es decir, es un hombre que intenta poner la religiosidad de los moriscos a la altura de sus tiempos. ¿Que no lo haga con fuentes islámicas? Bueno, se lo perdonamos, porque no podía llegar a ellas a estas alturas del siglo XVI. Lo hace con las propias fuentes cristianas. No solo Kempis, también les digo que también fusila directamente a la Celestina, y también la hace pasar como
el prólogo de la Celestina, ¿verdad? Y también lo hace pasar como un texto islámico. Hasta tal punto este hombre, este mancebo de Arévalo, es tan contemporáneo a su tiempo que se inventa un lenguaje nuevo. Utiliza un lenguaje espiritual con neologismos que, claro, a los que nos hemos dedicado a él nos desespera continuamente porque es que no hay quien lo entienda. Utiliza términos que nadie utiliza. Utiliza términos desde el árabe, construidos desde el árabe, términos construidos desde el latín, porque él dice que está escribiendo sobre una espiritualidad nueva con una lengua nueva. Exactamente lo mismo que hace García de Cisneros, exactamente lo mismo que hizo Ignacio de Loyola. De hecho, uno de los manuscritos del mancebo de Arévalo se titula Un ejercicio espiritual. Es decir, he aquí que un hombre, se me olvidaba una cosa muy importante, seguramente este hombre es un converso de judío que más tarde se convierte al Islam. Es decir, un auténtico hombre de las tres religiones. Es decir, que un hombre que procede de un entorno cristiano, castellano de Arévalo, que seguramente procede de una familia conversa y conoce a los judíos, él está continuamente entrando en casa de judíos, y es el primer musulmán que conozco que hace eso, tranquilamente, y los aprecia, etcétera, etcétera. En un momento dado se convierte al Islam y se radica en Aragón. Y allí ofrece un mensaje espiritual completamente nuevo a la comunidad musulmana. Mensaje espiritual construido en dosis diversas de cristianismo y de islam. Es un mensaje absolutamente fascinante. Bueno, y voy al tercer y último apartado. Bueno, luego esperando que en el turno de preguntas podamos dialogar todo lo que haga falta, que es el de los moriscos que tienen una cultura plenamente castellana. Ya hay moriscos, generalmente castellanos, pero también aragoneses, que han perdido completamente el contacto con la cultura árabe. Insisto, nunca con el Islam, pero sí con la cultura árabe. Y esto se ve muy bien en el exilio, se ve muy bien en el norte de África. Cuando después de 1609 los moriscos llegan a Marruecos, llegan a Argelia o llegan a Túnez, especialmente en Túnez, los moriscos comienzan a tener allí una vida cultural. La comunidad es bastante homogénea, es bastante diferenciada de los indígenas de Túnez o de Argelia o de Marruecos, y tienen una vida autóctona, autónoma hasta cierto punto. Y allí, ya digo, especialmente en Túnez, pero también en Argelia o en Marruecos, hay una serie de autores que se ponen, con permiso de las autoridades, a escribir en castellano unos largos tratados, sobre todo de polémica anticristiana. Unos largos tratados que escriben para sus compatriotas moriscos que seguramente han estado un poco, entre comillas, infectados de cristianismo. Sabemos que los moriscos que llegan a Túnez y que llegan a Argelia llegan con muchos problemas religiosos. Después de tantos siglos de tener una religión oculta, de tener una religión que no se puede refrescar, son expulsados, llegan al norte de África y las autoridades allí les dicen: ¿pero vosotros sois musulmanes? Pues vaya musulmanes más raros que sois, que no sabéis rezar, que no sabéis hablar en árabe, que no estáis circuncidados. Hay un testimonio precioso de un manuscrito en el que quien cuida de los moriscos en Túnez, un santón, Abul Gaiz al-Kashash, le tiene que decir a unos compatriotas: bueno, no os enfadéis con estos moriscos, porque habían venido a protestarle de que estos moriscos, ¿quiénes son? Que sus niños se orinan en las mezquitas. Imagínense lo que es eso para un musulmán, con sus conceptos de higiene religiosa. Pues estos niños se orinan en las mezquitas. Y este Abul Gaiz al-Kashash les dice: bueno, no os preocupéis, aguantad un poco, tened paciencia, que estos son verdaderos musulmanes que han venido de la opresión de los cristianos y necesitan un tiempo para poder adaptarse a su nueva situación. Bueno, pues en este contexto hay algunos autores que se dedican a componer libros de polémica para enseñar Islam a compatriotas suyos y para que se desengañen del cristianismo. Pero entre esas discusiones teológicas, entre esos consejos dogmáticos,
Lo curioso de una serie de manuscritos en el norte de África, muchos de ellos todavía inéditos, aviso por si alguien quiere hacer una tesis doctoral, así lo dejo caer, estos autores, y es la última paradoja de estas comunidades moriscas, empiezan a escribir de su vida en España. Y empiezan a escribir de su vida en España con mucha añoranza, diciendo que hoy qué bien lo pasábamos en Alcalá de Henares, con esas librerías que tiene. Hay un texto de un tal, en Túnez, de un tal Ibrahim Taibili, que él dice que en España se llamaba Juan Pérez. Hay un texto precioso comentando cómo en una librería de Alcalá de Henares se va con un amigo y el amigo empieza a comprar Amadís de Gaula, Palmerín de Oliva, el Belianís de Grecia, ¿no?, los libros de caballerías. Y le dice el amigo a este Juan Pérez, bueno, ¿qué te parece de lo que he comprado? Y dice, la verdad es que todo eso no vale nada. Dice, si tú compraras a Fray Antonio de Guevara, a Pedro Mejía, El reloj de príncipe, que son autores verdaderamente buenos, y dice que el librero le dice, hombre, ya nos amanece aquí otro Don Quijote, ¿no? Es decir, por cierto, la cita, según este morisco, es de 1604. A los cervantistas se lo dejo, de un año antes de la Editio Princeps. Es decir, que este morisco desde Túnez está recordando cómo en Alcalá de Henares estaba comprando los bestsellers de su época, estaba completamente integrado en la sociedad cristiana de su tiempo. Habla de esa visita en Alcalá de Henares, de esa compra de libros, uno lee el texto y se ve que lo está haciendo con auténtica añoranza, que seguramente el destino le ha pasado por encima y le han obligado a irse a Túnez por musulmán o por ser de familia musulmana. Pero él está perfectamente integrado. En otras partes de su manuscrito cita a Platón tranquilamente. Quizá el caso más llamativo de todo este tipo de autores, mejor dicho, de todo este tipo de obras, es un manuscrito que se conserva en la Real Academia de la Historia, que acaba de aparecer editado, ese manuscrito S2, que es un manuscrito alegórico, que cuenta una historia alegórica. Los modernos editores la han llamado el Tratado de los Dos Caminos. En el libro se ofrece al creyente dos caminos: el camino de la creencia y de seguir los mandamientos de la ley de Dios, que es un camino difícil, tortuoso, lleno de espinas, pero que finalmente conduce al paraíso, y por otro lado el camino del placer, de la delicuescencia, de pasárselo bien, que es un camino muy corto y muy suave, pero que conduce al infierno, ¿vale? Bueno, hasta ahí nada nuevo dentro del ámbito religioso. Lo que es muy llamativo y lo que es un absoluto símbolo de la doble cultura que llegan a tener estos moriscos es que, por un lado, en este manuscrito hay poemas y piezas de teatro españolas copiadas de arriba a abajo. Los ejemplos morales que pone el autor los saca de obras de Lope de Vega o de poemas de Garcilaso. Es decir, está sacando sus ejemplos morales para musulmanes de comedias cristianas o de poemas cristianos. Esa sería la primera beta puramente castellana que hay en este manuscrito, pero hay una segunda beta aún más interesante, porque no solo utiliza este autor la cultura cristiano-castellana, utiliza también la cultura árabe, pero de una manera muy curiosa, porque cuando está narrando la vida recta del creyente, ese manuscrito recoge un trozo muy curioso, un trozo que han traducido del árabe al castellano de un santón marroquí, de Ahmed Zarruq, y es un manuscrito una treintena de páginas sobre ética sexual musulmana, lo que se llama en árabe ilm an-nikah, ciencia del matrimonio. Es un auténtico tratado de normativa sexual, de cómo se le puede dar placer a la mujer, cómo se debe dar placer a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. El por qué los moriscos sienten la necesidad de traducir eso, yo eso se lo dejo a que ustedes me ayuden a decidirlo, porque yo todavía no estoy muy seguro de por qué entre las primeras cosas que traducen los moriscos hay un tratado sexual en Túnez.
Eso es una cosa. Otra cosa es, esta veintena de páginas, como creo que sabe Steve, fue editada en España antes de que apareciera el manuscrito con el título de Un Kama Sutra español, ¿no? Evidentemente no es un Kama Sutra, ¿eh? A mí me recuerda a Emilio Sola, un profesor de Alcalá de Henares, sacó una recensión de ese libro, de Un Kama Sutra español, y decía que mucho sutra y poca cama, ¿no? Pues eso era en realidad es decir, el hablar de un libro de Ilm al-Nikah, de moral sexual del matrimonio musulmán, como de un Kama Sutra, era un poco un exceso, ¿no? Pero bueno, estuvo bien. Lo que es importante es señalar cómo los moriscos se mueven siempre, se van moviendo a lo largo del 16 y 17 entre esos dos mundos a los que pertenecen. Incluso en casos que nosotros pensaríamos que son hombres perfectamente integrados, siempre nos queda esa duda. Y para terminar y pasar a las preguntas, les cuento un caso prototípico. Un morisco médico traductor de Felipe II. Es decir, un hombre integradísimo en la sociedad cristiana, puesto que el ser traductor es un cargo de mucha confianza. Alonso del Castillo. Alonso del Castillo, que es un médico que vive en Granada, insisto, traductor real, ha servido muy bien al rey Felipe II en la guerra de las Alpujarras. Incluso le ha servido de espía. Bien, en un momento dado, el rey Felipe le encarga, a través de la Chancillería, que vaya a la Alhambra de Granada, a ese gran monumento de la Granada pasada que ahora ocupan las familias cristianas, y copie todas las inscripciones árabes que hay en la Alhambra, diga dónde están y las traduzca. Bien, Alonso del Castillo hace ese trabajo y se le paga. De hecho, ese manuscrito se sigue conservando en la Biblioteca Nacional de Madrid. Bueno, si uno coge ese manuscrito, ve que efectivamente Alonso del Castillo se tomó la molestia de copiar todas las inscripciones en árabe y traducirlas. Pero si uno lo lee atentamente, se da cuenta de una cosa, y es que Alonso del Castillo no puso todas las inscripciones. Alonso del Castillo eliminó de su manuscrito las inscripciones coránicas, porque imaginaba que si las identificaba, los cristianos iban a subir a borrarlas, iban a subir a picarlas. Por tanto, como apenas hay gente que sepa árabe ya a estas alturas, el hacerlas desaparecer de su manuscrito significa en realidad hacerlas desaparecer de la realidad. Y posiblemente, las inscripciones coránicas que hoy hay en la Alhambra se conservan, han llegado hasta nuestros días, gracias a la doble cultura de Alonso del Castillo, doble cultura con la que vivía tranquilamente y con la que vivieron seguramente tranquilamente todos los moriscos, ¿eh? Y muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, encantado de poder hablar. ¿No hay nada? ¿No les anima nada? ¿Mm? Sí. 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 Como he dicho, el único autor que introduce el elemento judío dentro de sus propias coordenadas es el Mancebo de Arévalo, que tiene, bueno, cosas muy curiosas, ¿no? Él dice que ha leído libros en hebreo, en pleno siglo XVI, que ha entrado a casa de judíos de Toledo y que le han dejado libros judíos. Por ejemplo, él cita el libro del Bereshit. No sé si saben, el libro del Bereshit es el Génesis. Es el Génesis. Claro, es sencillamente asombroso que en el siglo XVI un musulmán, primero, tenga acceso a casa de un judío y segundo,
utilice tranquilamente materiales judíos. Usted sabe que entre musulmanes y judíos a lo largo de la historia ha habido una animadversión bastante intensa, pero es verdad que en esta época precisamente judeoconversos y moriscos tienen ciertos niveles de colaboración. Pero en lo que es el hecho de la traducción, es un hecho específicamente musulmán, un hecho específicamente morisco. Sí. Sabemos que entre los musulmanes hay esfuerzos por mantener el árabe allá donde se pueda. Por ejemplo, muchos musulmanes aragoneses mandan a sus hijos a Valencia a poder aprender árabe, y también durante el siglo XV los están enviando a Granada, naturalmente, pero es un declive imparable, es un declive que no tiene remedio. Y entre los judíos el declive es todavía mucho más anterior. Sabemos que hay algunas figuras que siguen, algunas familias que siguen manteniendo el hebreo, pero son casos aisladísimos. El hebreo se ha perdido completamente y, como saben, seguramente no se recuperará hasta que llegue el exilio. Con esto siempre jugamos con el problema de la clandestinidad, que la clandestinidad es un gran inconveniente para los investigadores, pero sabemos que hay una vida religiosa, incluso lingüística, que se mantiene, digamos, semioculta. De hecho, habrá familias musulmanas, un grupo de familias musulmanas en Granada, que serán descubiertas por la Inquisición, siguiendo con su vida musulmana, en 1742. O sea, se han mantenido un siglo después de la expulsión, tranquilamente manteniendo el Islam. Te voy a hacer una pregunta. Vale. En un artículo tuyo que publicaste el año pasado, sí, con Memoria de Moriscos, dices que en una ocasión anterior habías hecho una taxonomía de la literatura aljamiada, y allí parece que ciertas categorías, aunque casi toda esa literatura tiene que ver con la religión, pues hay ciertos géneros bastante laicos, profanos, pero haces unas matizas esta nueva versión, diciendo que es muy difícil hacer una línea entre lo religioso y no religioso en el caso de la literatura aljamiada. Claro, porque en el Islam, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, donde más o menos está claro lo que es religioso y lo que no es religioso, en el Islam muchas veces es muy difícil el poder establecer una línea de separación entre lo que es religioso y lo que no lo es. Hay muchos pensadores musulmanes que piensan que todo es religioso en el Islam y que no hay lugar a lo profano. Por ejemplo, el hecho de que en las universidades árabes se estudien las ciencias lingüísticas en las facultades de teología, claro, a nosotros nos puede chocar, pero es una cosa completamente asumida desde hace mucho tiempo, porque las lenguas forman parte de las ciencias religiosas que ayudan a entender el Corán. Y eso pasa también con la vida de los musulmanes. Los manuscritos de magia, por ejemplo, o de lo que llamaríamos supersticiones, creencias populares, ¿es religioso o no es religioso? Claro, es religiosidad popular, pero un alfaquí se pondría, y hoy mismo se pone de los nervios con ese tipo de cosas, ¿no? Que dicen que no es religión sino superstición. Entonces, claro, a la hora de hablar de una sociedad islámica es muchas veces arriesgado el poder establecer una línea de separación. Ya saben que hay un dicho en árabe que dicen que el Islam es religión y mundo, din wa dunya, ¿no? Y que el Islam abarca toda la vida del creyente, la mundana, la extramundana, todos los aspectos de esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, establecer una taxonomía de una literatura que ya de base es islámica es complicado. ¿Alguna pregunta más? Pues te quiero dar las gracias por una
charla fascinante. Muchísimas gracias también por la atención. Gracias por la atención. ¿Tienes una pregunta? Ah. Pregunta más. No. Vamos. A ver. El término morisco, Sí. ¿cuándo se pusieron? El Porque yo sé, yo creo que significa como moro, o los moros Sí. pequeños o estúpidos. El término morisco es algo que viene de lo moro, digamos, efectivamente con una especie de disminución. Y el término morisco está en castellano desde el siglo XII, como algo propio de los moros, pero específicamente para designar a los moriscos se consagra en el siglo XVI. Se les llama cristianos nuevos de Moro o moriscos. No, antes estaba como adjetivo. Antes en español se utiliza como estaba en el poema del Cid, por ejemplo. Se utiliza como adjetivo, pero no como un denominativo de una comunidad. Durante toda la Edad Media los mudéjares son moros, ¿no? Y se llaman a sí mismos moros. Ellos son los moros de Castilla, o en Cataluña se llaman sarraïns. Pero moriscos ya es para el siglo XVI. De hecho es muy curioso que en árabe actual han tenido que adaptar el término, porque no lo conocían en árabe. Ahora en árabe se dice al-murisquiyun, porque para ellos son todo andalusíes, ¿no? Pues si vienen de al-andalus son andalusíes, ¿no? Y no captaban la diferencia entre una comunidad y otra. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias.